Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio. Ella es Diana. Él es Luismi. Y nosotros somos asesores gastronómicos. Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable Y con una cocina estratégicamente deliciosa. para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico. ¡Empezamos! La última y nos vamos. Hola, bienvenidos al podcast La Última y nos vamos, el podcast de Diana y Luismi. Hoy vamos a hablar algo que, antes de hablar, tienes que suscribirte. Porque si no te suscribes, no vas a escuchar nada de esto, ¿ok? No lo vas a hacer. Dale click a suscribirte y dale click a la campanita para que te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Ok, ahora sí. Hoy vamos a hablar sobre la explotación laboral dentro del sector de la gastronomía. Es algo, sí, es un tema profundo, es un tema fuerte, un tema profundo. Porque este no era el tema de hoy, ¿ok? Este no era el tema real de hoy, pero esta última semana hemos visto muchas noticias, ¿ok? Sobre este punto en específico y queríamos compartirlos con ustedes. Queríamos que abrieran un poco los ojos a lo que es la realidad laborativa dentro del sector de la gastronomía. Sí. Que no todo es como la televisión, pues. Sí, y bueno, contarles un poco de nuestra experiencia trabajando en restaurantes. Sí. El tema de la contratación, el tema de cómo se manejan realmente las horas extras. A ver, la idea de nosotros de hacer este episodio, si bien es cierto, digamos, asesoramos negocios, ¿ok? Nuestra filosofía es un poco más humanista acerca de crear negocios que tengan realmente metodologías eficientes que no solamente le permitan tener ganancias, obviamente, pero que también le permitan a sus trabajadores tener una mayor y mejor calidad de vida. Okay. Esto es algo que en el sector, sí, la verdad, falta, no existe, sí, falta no existe. Muchísimo. Y falta mucha educación en ese punto. Sí. Y además que es un poco de ignorancia también por parte de los restauradores, porque no se dan cuenta que mientras una mayor rotabilidad del personal tengas, más gasto tiene tu negocio. Exactamente. Y bueno, la razón de por qué estamos haciendo este episodio hoy, en verdad estaba programado un poco más adelante, porque nos han llegado, nosotros obviamente al ser parte del sector nos suscribimos siempre a revistas de gastronomía que hablen de negocios, etcétera, y nos han llegado casualmente, o sea, no sabemos si es casual o es algo que digamos como que se está como cocinando, dos invitaciones a dos eventos en donde se va a hablar, o uno de los temas principales que trata, uno es dedicado exclusivamente al tema de por qué la gente el día de hoy no quiere trabajar en el sector de la gastronomía, es decir, se quejan de los bajos salarios, se quejan del tema de los horarios, de las condiciones laborales en general, y otro, si bien es cierto, atacaba otros tópicos, ¿okay? Del tema de negocios y gastronomía. Uno de los puntos fuertes era cómo hacer para retener el personal, pero sobre todo cómo hacer para convencer a aquellas personas nuevas, digamos, sobre todo a la nueva generación, a entrar al sector gastronómico, teniendo en consideración todo lo que sucede en el sector. Y otra cosa que nos llamó la atención, aparte de la noticia que publicamos ayer en Instagram, fue el tema de en Estados Unidos hubo una marcha, hubo una protesta de personas que trabajaban dentro del sector gastronómico y que están reclamando por una mejor, digamos, una mejor tutela de sus derechos laborales. Sí, porque básicamente, o sea, no existen, o sea, todo lo que es la restauración, a ver, la restauración siempre se ha incluido como dentro del sector turismo, ¿ok? Nosotros siempre hemos estado en desacuerdo con eso porque son dos mundos totalmente distintos, ¿ok? Aunque la restauración, sí, promueve el turismo y todo eso, no siempre es así, o sea, el 100% no es así. La restauración no siempre se mueve gracias al turismo, por lo menos hay ciudades por aquí, por lo menos aquí en Italia, que no son tan turísticas y mucho de sus PIB, de esos comunes o esas pequeñas regiones, vienen de la restauración, no de la hotelería. Okay. Entonces, el cliente principal no es turista, es residente allí. Sí. Entonces, esa liga, esa mezcla, okay, y esa adaptación de los derechos de tanto de la hostelería como a la restauración no va de la mano, okay, porque atacan dos puntos totalmente distintos. Sí. No abarcan realmente las necesidades y los problemas que tiene un restaurante. Okay. En la hotelería como tal, en la parte del sector turismo, sí, hay muchas más leyes y normas y reglas y reglamentos que apoyan al trabajador como tal.
Pero esas normas, cuando se aplican en la restauración, no aplican. Son obsoletas. Son obsoletas, ¿sabes? Porque Sí. no van con la realidad de la De restauración. la restauración, exacto. A ver, a nivel legal, obviamente, siempre hemos estado inmersos en lo que se llama sector HoReCa, que básicamente es todo lo que es el sector de hotelería, turismo, todo lo que son los trabajadores, sí, del turismo en general, ¿no? Que, como bien decía Luismi, obviamente no tiene nada que ver o se queda como muy incompleto Sí. para lo que es el sector como tal. A ver, queremos hablar de muchos puntos hoy sobre este tema. ¿Por qué? Porque en realidad sabemos que el sector, por decirlo de alguna manera, está como dividido en dos partes. Están las personas que, por una parte, digamos, toda su vida han tenido negocios gastronómicos y solamente se han dedicado a lo que es el mundo de la restauración, y es lo que se podrían llamar como los famosos restauradores. Y luego están las personas que, aunque se dedican actualmente al mundo de la restauración, son personas que vienen de otros sectores, ¿ok? De otros sectores del comercio, dígase que a lo mejor antes trabajaban por cuenta ajena y en un momento dado de su vida decidieron crear, bien sea un negocio para dirigirlo ellos mismos y trabajar ellos mismos allí dentro, o decidieron ser restauradores, ¿no? A ver, son dos perspectivas del sector completamente diferentes. La verdad es que para entender el sector como tal hay que vivirlo por dentro. Es decir, si tú eres una persona que al día de hoy tienes un negocio gastronómico, bien sea una pastelería o un restaurante de comida salada, y nunca has sido empleado de un restaurante, muy probablemente no entiendas de qué te estamos hablando o pienses que somos demasiado pro trabajador. Sí. Y no es que seamos pro trabajador. Lo que pasa, o sea, es que uno no es más que otro. Sí, lo que pasa es como exacto, como el lagún de Suecia. Lo que pasa es que nosotros hemos estado tanto del lado de la persona que tiene un negocio y dirige una escuadra, o sea, dirige un personal, y hemos estado del lado del que trabaja dentro del restaurante y obviamente pues tiene un patrono, tiene compañeros de trabajo, tiene horarios, etc. Entonces, por eso, la verdad es que por eso nos dedicamos a las asesorías, porque no tenemos solamente una visión, una perspectiva del sector. Y entendemos tanto una parte como la otra. Solamente las personas que han vivido, por decirlo así, el mundo de la restauración al interno, entenderán la complejidad y por qué decimos que al día de hoy no existen normativas que realmente se adapten al sector gastronómico. Porque si eres una persona que simplemente abrió su negocio y ya lo que vas a decir es, sí, es verdad, los horarios son esclavizantes, trabajamos los fines de semana. No, y no solo eso, sino que muchas personas que abren los restaurantes se fijan como que en la costumbre común de la restauración. Sí. Trabajar muchísimo y ser el chef de este lado y todo, la estrella de rock, yo soy en el restaurante. Y realmente no debe ser así. O sea, eso es una mala costumbre. Sí. O sea, es una mala costumbre de que ven las películas de cocina, ven las y no, mira, sí, es así, es todo bellísimo y tal. Y realmente no es así. Sí. Okay, no, es un sector es un sector muy bello, es un sector que nos encanta, pero no puede ser visto de la forma como se ha estado viviendo todo este tiempo. Porque está ocurriendo, las consecuencias son lo que está ocurriendo hoy en día. Nadie quiere trabajar en el sector. Hay escasez de personal para el sector. ¿Por qué? Porque los restauradores, no todos, ¿ok? Pero sí al menos un 80% de ellos, lo que hacen es explotar al trabajador, ¿ok? No explotarlo con horas extras infinitas. Nosotros jornadas infinitas, ahorita más adelante le echamos un cuento de experiencias propias de cada uno de nosotros dentro del sector. O sea, jornadas infinitas, falta del pago de esas horas infinitas que haces, condiciones laborales absurdas, horribles. O sea, la gente come de pie, come sentado, por lo menos hay una cuenta. Hay una cuenta, sí. Hay una cuenta que muestras la restauración como, no recuerdo ¿Se llama el nombre. Chef Life o Happy Chef o Una algo por el así. estilo? Sí, creo que es Happy Chef, no sé. Pero muestra lo que es lo emocionante que es la cocina, se quiere meter, y muestran unos chefs
comiendo sentados en el piso, como en unas cajitas, algo así. Como en unas cajitas, no, como en unos tubos de pintura. Sí, en unas cosas de esas. Esas volteados, por supuesto. Entonces, y comiendo, o sea, ya va. Yo solamente las quiero poner en perspectiva. Eso no es ni siquiera dignitoso, o sea, en italiano se dice así, no es digno, exacto, es la palabra en español. No es digno para la persona, ni siquiera para quien tiene un restaurante. Gracias a Dios, yo en todos los restaurantes donde he trabajado, nunca me ha tocado comer a ese nivel. A ti sí te ha tocado comer parado. Y conozco muchos colegas que les ha tocado comer parados, que es más, cuando yo estaba trabajando, una colega me decía, esta es la primera vez en más de, porque ya tenía mucho más tiempo que yo trabajando en restaurantes, en más de no sé cuántos años que me toca un restaurante en donde puedo comer sentada. Solamente el valor de comer sentado o parado, esto les parecerá un chiste, pero esto sucede en la vida real. O sea, eso no es que esa cuenta de Instagram lo publicó y un caso eventual. No. Entonces, por estas cosas es que la gente ya no quiere trabajar en el sector. O sea, esto es una cosa estúpida. Una cosa estúpida en comparación a todo lo que sucede dentro del sector. O sea, estafas a los trabajadores, les dejan de pagar sueldo, les quitan vacaciones porque el restaurante está cerrado y entonces no, como está cerrado, entonces las vacaciones no las pagamos. O sea, un montón de cosas que el sector, que como que el derecho como tal o las leyes no abarcan ese punto. Se violan completamente porque lamentablemente el sector gastronómico es un sector en donde hay mucha gente que va por necesidad. ¿Ok? Es decir, por la necesidad de un sueldo, por la necesidad de tener necesariamente algo, o sea, que llevar a la casa, ¿no? Y la gastronomía, en ese sentido la gastronomía es muy bondadosa, diferente de otros sectores del comercio, en donde acepta a todo el mundo. A la gastronomía no le importa de dónde vengas, siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Sí. El problema es que mucha gente se aprovecha de eso para entonces explotar de forma desmedida a esas personas. Y si tú eres inmigrante, ¿ok? Es muy seguramente, porque el 80% de los que son inmigrantes llegan a la restauración. Sabrás de qué te estamos hablando. Sí. Porque la gente, lo primero que piensa, por lo menos cuando se muda de su país de origen, es, no, bueno, yo lavo hasta platos. La verdad es que yo creo que eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Pero es que en Venezuela, cuando hubo la época donde todo el mundo se comenzó a ir, 2016, por ahí, sí, que la gente empezó a estudiar cocina. La gente empezó a estudiar cocina, a estudiar barman, para ser bartender y todas esas cosas. Porque no, es que cuando me vaya consigo trabajo en esto. Sí, consigues trabajo rápido, es verdad. Sí lo consigues. Y a ver, ese es un punto positivo de la gastronomía, que da la oportunidad a las personas de desarrollarse, ¿ok? De salir de ese fondo, por decir algo. Sí, por lo menos de construir las bases. Sí, pero el problema es que no puede ser que la gastronomía explote a la gente. O sea, no puede ser que la gastronomía, no todos los restaurantes son así, hay algunas excepciones, ¿ok? Pero en su gran mayoría. Contadas. Sí, son contadas. Son contadas, pero las existen. Existen. Pero no puede ser que en su gran mayoría sea así. Totalmente. O sea, no puede ser. A ver, miren, para ponerlos en contexto. Luismi sí ha trabajado en restaurantes en Venezuela y en Ecuador. Yo solamente he trabajado aquí en Europa y obviamente, bueno, conocí infinidad de personas porque eso es una cosa muy bonita que tiene la restauración y es que en la restauración consigues a cualquier tipo de gente. Es decir, yo en mi vida me imaginé conocer gente de Egipto, de Filipinas, lo conocí gracias a los lugares en donde trabajaba y eran restaurantes de élite, ¿ok? Pero básicamente las personas que trabajamos en ese tipo de restaurantes somos casi todos extranjeros. Entonces, yo tuve una experiencia, que esa experiencia de este restaurante, que fue el restaurante donde más he durado, yo se las cuento después. Pero les voy a contar otra, de otro lugar. Al salir de ese restaurante, un restaurante de comida asiática, dentro de la guía Michelin, al salir de ese lugar, ¿ok? Obviamente me fui porque en parte, lamentable, era horrible, pero en parte, como yo digo, las personas que trabajan en la gastronomía y no salen con algún tipo de problema mental, no sé en qué restaurante habrán trabajado, porque creo que de todas las personas que yo conozco,
que sean barmans o que trabajen dentro de un restaurante, terminan con algún tipo de problema mental. Hemos conocido personas, sí. De hecho uno de los asesorados pasó por un punto crítico. Sí, nos comentó que pasó por un punto muy, muy delicado de su salud mental. Antes de tener su negocio, ¿no? Sí, y porque él era barman. Y a ver, señores, esto son palabras mayores. Y así como él, sí. O sea, pongo mi ejemplo, pongo el ejemplo de Luis Miguel, pongo el ejemplo de muchísimos amigos que tenemos sí. Dentro del sector que nos cuentan exactamente es que es como que si habláramos con un espejo. Sí, no, y la gente se quema, la gente se brucha. O sea, por lo menos una vez tuvimos un episodio del podcast, en ese momento no era video todavía. El episodio que tuvimos con la aplicación Last. Fue uno de los primeros episodios que tuvimos y uno de los encargados, no me recuerdo qué hacía él. Él daba soporte técnico. Él daba soporte técnico en los restaurantes. Él era chef, ¿no? Ajá. Sí. En su vida pasada era chef sí. Y el día de hoy hace esto. Tuvimos varias reuniones antes de hacer el podcast para ver que todo lo que íbamos a hablar y todo eso. Y él nos echó el cuento de qué le pasó y por qué se cansó de la gastronomía, ¿no? De ese punto. Ama el sector, le gusta el sector, porque esto es una vocación, es una pasión. Sí, es una pasión. Pero el modo de trabajar del sector actualmente es horrible, es desgastante. Te quemas. Sí. Te ponen un te vuelves ceniza. Te ponen un punto donde tienes que escoger o tu vida personal, sí. O tu salud mental, o tu trabajo, o cocinar, o tu familia, sí. Porque realmente llegas a un punto en donde sí, el cuento que nos echó varios asesorados era exactamente el mismo que yo. Varios asesorados que trabajaban anteriormente en restaurantes y al día de hoy tienen sus negocios. La historia es la misma, por lo menos en pastelería. Sí. Con el caso de esta asesora en México. Ajá. Sí. Ella trabajaba en pastelerías y era exactamente lo mismo. O sea, no importa en qué parte, en qué restaurante sí. Trabajes, la cosa es que siempre es lo mismo. Entonces, para contarles el cuento, yo salgo de este lugar, ¿no? Y obviamente digo, ok, bueno, tengo que buscar otro trabajo. Y esto fue antes de la pandemia. Entonces, uno de los pasteleros que había sido mi jefe, él aquí en Italia se desarrolla como consulente de pastelería, o sea, consulente pasticcere, que en realidad él lo que hace es como que va a los restaurantes, te enseña a cómo hacer el postre, o sea, tú le dices, mira, quiero un postre así asado, le enseña a tu personal cómo hacer el postre y pues lo ejecuta. Sí, porque aquí en Italia, aunque la gente no crea, las cocinas son mínimas, la gran mayoría son súper pequeñas, ¿ok? Hay más espacio para las mesas que para el trabajo en la cocina, sí. Esa es la verdad. Y la donde yo trabajaba, que había 2 cocinas, ahí sí era un poco más. Y la pastillería, la pastelería no existe, es una cosa nula. Entonces los dulces o se compran sí. O los tienes que hacer en el tiempo en donde la cocina no está. Descansa, exacto. Así que bueno, es un poco complicado, pero este cuento se los he hecho luego. Entonces nada, él me dice, mira, estoy con un local que estoy asesorando, que ellos son un restaurante también de comida asiática, pero aquí en Italia existen muchos all you can eat. Como esta gente asiática siempre es tan creativa y siempre está pendiente de un negocio, el dueño dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que todos los all you can eat de Italia, no, o por lo menos de donde yo trabajo, no tienen producción propia de los postres y se los pedían a otra grandiosa empresa que se llama Bindi, que hace postres o sea, es una sí, es como postres bien elaborados a sí, granel. Es como una fábrica enorme con puros postres y esos son los que distribuyen a los all you can eat en realidad. Es una empresa de verdad maravillosa, en el sentido de logística, maravillosa. Y dice, yo quiero hacer eso, pero un poco a menor escala, y está buscando como un equipo de pasteleros, ¿no? Bueno, ok, voy a la reunión, me presentan el proyecto, me dicen qué cargo voy a tener, era un cargo relativamente alto, obviamente en la producción, no sé qué tanto, y bueno, buenísimo, los postres de verdad son súper sencillos de hacer, son postres que se congelan, no sé qué, son todos postres de estilo contemporáneo. Buenísimo, y me dicen, ok, bueno, vamos a sentarnos y vamos a hablar de los términos del contrato. Obviamente, buen abogado, siempre me gusta saber exactamente cómo va a ser mi relación contractual. Y eso es algo que tienen que hacer también ustedes. Totalmente. Los contratos se tienen que leer, sobre todo el trabajo. Si vas a pedir una tarjeta de crédito, leerlo, no leerlo, tienes que firmarlo si quieres la tarjeta o no. Exacto. Pero los contratos que tienen, o
saben que ustedes como que van a depender netamente de ellos o su salario, básicamente su vida va a depender de esa gente, de ese papel, tienen que leerlo sí o sí. Sí, O sea, totalmente. no les puede dar flojera. Y los contratos laborales se pueden renegociar. O sea, no es que es lo que dice esta persona y tú te quedas con eso. Sí. Bueno, nada, me dice, mira, nosotros en esta empresa hacemos contratos chinos. Y En Italia. En Italia. Y yo me quedé como contratos chinos. Yo nunca había escuchado esto. Y yo dije, ¿qué son los contratos chinos en un país occidental? Porque, ajá. Y le pregunto, ok, bueno, explícame qué son los contratos chinos. Y me dice, son contratos en donde tú vas a trabajar entre 40 y 45 horas a la semana, pero dentro de tu contrato se van a reflejar solamente hasta un máximo de 25 horas. Es decir, tú vas a trabajar full time, pero vas a tener un contrato part-time. Esto sucede en toda Europa y seguramente en Estados Unidos también. Creo que en países como México, por lo que nos han contado, también pasa. En todos lados. En todos lados en la restauración sucede, la verdad. En todos lados donde... Porque Venezuela nunca lo escuché, no sé. Porque en Venezuela, a ver, son países donde los impuestos son bien altos, ¿ok? Sí. Aquí los impuestos son altos, pero porque las cosas al final funcionan, entre comillas. O sea, algunas cosas que sí, otras que no, pero por lo general funcionan. Obviamente, esa funcionalidad del Estado, del país como tal, proviene de los impuestos. Y para que funcionen, los impuestos son muy altos. Sí. Entonces, para evitar pagar más impuestos, joder al trabajador. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque te hacen un contrato súper bajo, donde al final no puedes tener nada, ¿sabes? No puedes alquilar una casa, no puedes comprar un carro, no puedes hacer nada, crédito, no puedes hacer nada, sí, porque no, es extremadamente bajo lo que se muestra, sí. ¿ok? Porque después te pagan la otra parte, pero por debajo de la mesa, pues. Que aquí se llama en negro. Entonces, básicamente era que me iban a pagar, en ese momento recuerdo eran 840, hasta un máximo de 840 euros en busta, es decir, en contrato. En el contrato, porque aquí, digamos, todos los meses te dan como que tu... O sea, aquí se llama busta paga, pero es como un recibo de pago de tu salario, ¿ok? Donde están tus vacaciones, tal, no sé qué. Y me dice, te voy a dar hasta un máximo de... Puede llegar hasta un máximo de 840, no más de eso, ¿ok? Vas a trabajar igual, tú 40 horas, yo te voy a pagar 1500, es decir, si tú me vas a pagar un máximo en el recibo de 840, la diferencia te la voy a dar en negro, es decir, en efectivo. Y las vacaciones no son pagas. Ok, primer derecho, pero, o sea, esto es un derecho global, universal. O esto es casi que un derecho humano del trabajo, está en la OIT, eso no lo dicen los países. Las vacaciones, señores, 1, no se fraccionan, 2, se pagan. Siempre. Claro, yo en ese momento particular de mi vida venía de un trabajo en donde había caído en una crisis mental horrorosa y yo a la persona le dije sí. Dije, ok, está bien, pero yo necesito, pero yo le dije, yo necesito unas 3 semanas de descanso. Igual el proyecto era como a largo plazo, todavía no estaba listo y me dijeron, vale, sí, buenísimo, tómate 3 semanas, piénsalo, tal, no sé qué. Cuando yo empezaba a reflexionar sobre esto... ¿Cómo me lo contaste a mí? Sí, yo decía, pero me estoy volviendo loca. ¿Estás loca? ¿O qué? O sea, una cosa es que tú puedas tener necesidad económica, otra cosa es irte al punto de que tú sepas que te están violando tus derechos y tú dices, voy con gusto a la violación de mis derechos. No. Y el problema que está ocurriendo aquí hoy en día, o sea, aquí en el sector, Europa, en el sector como tal hoy en día, es que las personas están comenzando a quejar. A ver, yo siempre me he quejado. Sí. A mí cuando no me cumplen algo, ya yo soy el dolor de cabeza de cualquier empleador, porque las cosas son como son. O sea, las cosas tienen que ser legales. O sea, mira, si cualquier negocio puede ser rentable y te puedes hacer millonario con cualquier negocio si lo haces bien. No te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. ¿Okay? A menos que crees una cosa que sea... O sea, creaste el nuevo Instagram. Ojalá alguien lo cree para cortar ese Instagram del coño. O sea, creaste una nueva aplicación que te volvió millonario de un año a otro. De un año a otro, 2 años a otro. Tampoco es que del lunes al martes. Pero... Antes, las personas, por temor, a perder el trabajo, a todo esto, era otra generación, al final de cuentas, ¿no? O sea, era una generación de que tienes que permanecer en un trabajo miles de años. Ya hoy en día esa generación está de salida, y la nueva, la que está entrando realmente, o la que está entrando a este tipo de trabajo, que la mayoría son jóvenes,
no se calan jóvenes de esto. despiertos. No se calan de esto. O no, pero ya va. sí, porque leen mucho, no solo eso, la información está ahí. Por eso, o sea, leen mucho en la pantalla. O sea, sí, en las redes. O sea, tienen información ahí, saben perfectamente. Y la cosa con los seniors, y atención aquí, para los que tengan empleados, es que ellos saben que su vida, su valor personal es más importante que cualquier cosa en el mundo, que cualquier trabajo. O sea, ellos tienen muy claro sus prioridades. Entonces, el punto es que tú como restaurador, como dueño de negocio, tienes que ser más inteligente. ¿Okay? Tienes que ser inteligente y no puedes tratar a tu empleado como si fuese un burro de carga. O sea, no puedes tratarlo como si fuese un esclavo. Yo a veces le digo a Diana que la esclavitud nunca se ha abolido. Siempre permanece, siempre ha estado, simplemente ha cambiado un poco el aspecto. Porque, por lo menos en la restauración, para mí, bueno, para ti también, para los dos, gran parte de ella es una esclavitud moderna, ¿okay? Porque tú cuando Diana en el restaurante de comida asiática, donde estaba antes, trabajaba 14, 15 horas al día. Sí. O sea, 14, 15 horas al día. O sea, yo trabajaba 12, 13 horas al día. Al final de cuentas, ¿qué es eso? O sea, estás desde la mañana hasta la noche, sales de tu casa, sales de tu trabajo, se convierte en tu casa esa vaina. Sales de tu trabajo, llegas a tu casa, te bañas, comes algo, duermes y en la mañana siguiente otra vez vuelves. O sea, si es que te da chance de comer y bañarte. Eso es. Sí, porque hay unos que dentro de la gastronomía que huelen horrible. Debe ser, no le da chance. Pero no le da chance. O sea, que no te da chance de vivir. Y ojo, con todo eso aquí la gente, yo no sé cómo diablos vas a hacer para vivir. No viven. No, claro, viven el día libre. Esta es la otra, la joya de la corona. Un solo día libre, sí. en el mejor de los casos. Sí, no. Porque hay veces que lo pican, hay veces que te pican la mañana de un día y la mañana del otro día. No sé si es un día libre, eso no es un día libre, son 2 medios días. O sea, que legalmente es ilegal. Eso es ilegal, porque en este país, por lo menos hablando de Italia, en Venezuela son 2 días libres de regla. En Italia tú tienes derecho a que debes de tener como mínimo un día libre que comience, que termine, por ejemplo, a las 8 de la mañana. O sea, tienes que tener 24 horas. Tipo, por ejemplo, tú trabajaste hasta las 8 de la noche, tú tienes que estar libre hasta las 8 de la noche. No, tienes que estar un día completo en tu casa y reintegrarte luego al día siguiente. O sea, es decir, tú terminaste el sábado a las 8 de la noche, todo el domingo libre y te reincorporas el lunes a las 8 de la noche. En teoría es así. Entonces, básicamente, los restauradores tienen que modernizarse si no quieren tener una rotación de personal tan elevada. Porque tener una rotación de personal, la gente no lo ve, porque no es un gasto de ingredientes, no es un gasto de packaging o de gas o luz, pero es un gasto. O sea, por lo menos aquí hacer un contrato de trabajo a un trabajador son mínimo 550 euros. Cada nuevo trabajador. O sea, solamente el contrato. Sin ver todos los impuestos que después tienes que inscribir a esa persona a que sea seguridad social, todas esas cosas que al final son gastos que también corresponden por la empresa. Okay, entonces, si tú haces un contrato y pagas 550 euros para un contrato de un trabajador, ¿okay? Y ese trabajador, porque tienes unas condiciones laborales horribles, te dura 2 semanas. Ese trabajador no te va a realizar la producción necesaria para que tú como la empresa comiences a acumular ese impuesto o ese costo que te valió ese trabajador. Sí. Si se te va ahí mismo, tienes que buscar otro. Entonces, básicamente, en un mes vas a gastar 1.100 euros en contratos. ¿Por qué? Porque tú no quieres invertir absolutamente nada en la tranquilidad y en el bienestar del trabajador. O sea, no es que somos pro trabajadores, ¿okay? También es pro negocio. O sea, tienes que pensar con la cabeza. Sí. O sea, si quieres gastar tanto dinero en contratos, quieres gastar tanto dinero en eso. Sí, actualmente, ¿qué sucede? El sector tiene una crisis, las personas no quieren trabajar en el sector, por lo menos aquí en todo lo que es España, Italia, Francia, en la época de verano, en todos los países de 4 estaciones, por lo general, en la época de verano, en las estaciones o en los lugares en donde hay más afluencia de turistas, suele haber como esos famosos trabajos de verano. ¿Qué pasa? Este año hubo una particularidad aquí en Italia. Hablo de aquí porque es lo que más trabajo. Primero, nadie quería trabajar lo que aquí se llama el estate, el summer. Aquí también se vuelven locos.
sea, son 3 meses, 4 meses sin días libres, trabajando 14 horas todos los días. Llegas a un punto que nosotros hicimos uno. Nosotros hicimos cuando llegamos a Italia, hicimos uno al sur de Italia. Sí. De mayo a septiembre, sin días libres. Sí. Sin días libres, porque los días libres empezaban en septiembre, que era cuando la temporada bajaba. Sí, tienes razón. O sea, al final es una locura, ¿sabes? Cuando llega agosto, eres como una máquina, ¿sabes? Es como... O sea, ustedes saben lo que es ver a esa gente de cocina todos los días de tu santa vida. En septiembre. Es horrible. En septiembre ya la gente se mataba, casi que lo que faltaba era se lanzaba. Sí, los cuchillos volaban, o sea, tal. A veces escuchabas unos gritos, no es que se caían a golpes, pero se lanzaban unos gritos y son unas insultadas que tú decías. Pero es que es obvio. Eso es obvio. Porque es obvio que va a pasar. No son los trabajadores de la gastronomía, no son máquinas, no son burritos de carga. O sea, no lo son. Y la restauración tiene que dejar de verlos así. Sí. Entonces, ¿qué crisis hubo para echarles este cuento? Pasa que, exacto, son personas que te dicen, no, bueno, no hay días libres, no sé qué, tal. Y la gente te dice, no, obviamente no voy a trabajar bajo esas condiciones. Este año fue así. Este año. Muchos empleadores, muchos dueños de negocio, ¿qué hicieron? Bueno, mira, te garantizo, 2 días libres, no sé qué y tal. Y con todo eso las personas decían no. Porque no hacían contratos. Porque te pagaban en negro. Por lo menos hubo una noticia que se hizo muy famosa, creo que fue en Rimini. Sí, que ofreció 4.500 euros. ¿Fue hacia Rimini o hacia Florencia? Sí. No recuerdo muy bien. Era un lido, un bar, o sea, un restaurante en la playa, pues, con todo y todo eso. Y el tipo no conseguía trabajadores. Ofreció 4.500 euros al mes con 2 días libres y Vitualollo, que es como te daban el alojo y la comida. Y la comida, y adicional te regalaba al final de la estación te regalaba como un full day en un spa con otra persona, o sea, con tu pareja o algo así al final de la estación. Imagínate. Entonces. Y el problema, y aquí sí voy en contra de muchos restauradores, es que los negocios, por lo menos enfocados en esos negocios de estatus, son negocios que dan muchísimo. Sí. O sea, son muy rentables. Y aunque tengas precios mal calculados, es rentable porque la cantidad de personas, por lo menos este año se movilizó la mitad del país. Literalmente. 1 de cada 2 italianos en agosto se movilizó. ¿Okay? Más todos los que se han movido, que hasta ahorita van, creo que son 12 millones en septiembre. No, pero no solo italianos, más gente, noruegos, suecos, alemanes, o sea, todo que el todos turismo vienen de extranjero. arriba a las playas, obviamente. Entonces, producen, o sea, un negocio, un lido, por lo menos, que es un negocio de playa, en esa temporada puede facturar hasta 1.700.000, 2 millones de euros, dependiendo del tamaño. ¿Okay? Realmente no puedes realizarle o hacerle un contrato de verdad, un contrato completo y beneficioso al trabajador. Sí. O sea, aquí se pagan impuestos por el trabajador, sí, como en todas partes del planeta Tierra. O sea, como en cualquier país se paga impuestos por cualquier cosa y sobre todo por trabajadores. O sea, realmente no lo puedes hacer. O sea, entonces, ¿qué entra aquí? Falta de humanidad. O sea, falta de conciencia, falta de honestidad. A ver, realmente, una persona me dijo que cuando tú tienes negocios, tú tienes que ser inteligente, ¿ok? Y muchas veces dejar de ganar un poco de dinero, pero tener tranquilidad vale más que el mismo dinero que estás dejando de ganar. Sí. Entonces, si tú en vez de meterte 1.700.000, te metes 1.200.000, simplemente por tener, que no es así, es un mundo exagerado, simplemente por tener a tus empleados contentos, unos empleados que al año siguiente van a querer volver a trabajar contigo. Y te quitaste el dolor de cabeza de dónde sacar. O sea, de buscar, ¿entiendes? Son personas que se van a sentir bien trabajando en tu negocio, en tu restaurante. Y tu dolor de cabeza de estar buscando o de estar pensando, es que me están robando los empleados, me están robando, es que se te va a acabar. Sí. Simplemente dando un poco más. Sí. Uno tiene que dar también para recibir. La pregunta del millón, que seguramente se estarán haciendo ustedes, ¿cómo se logra este tema? Aquí es donde viene, y lo que siempre decimos, no, es que hay negocios grandes
que facturan 2 millones de euros porque los conocemos y son emprendedores. No saben gestionar un negocio gastronómico. ¿Dónde está el meollo del asunto? Ser un empresario. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, aquí en Italia hicieron una estadística de todos estos puestos, o sea, digamos, aquí en las playas, hay algunas playas, algunas porciones de playa que son públicas y tú puedes ir libremente. Todas las demás porciones de playa están dadas a consignación, por llamarlo así, es una concesión pública que hace el Estado a una serie de personas, ¿ok? Que quieren tener todo lo que es el servicio de digamos, el toldo de la playa, donde, sí, comida, bebida, de la silla, la comida, la bebida, etcétera, ¿ok? Esas playas aproximadamente le pagan al Estado entre 17.000 y 20.000 euros por, digamos, por la concesión, ¿ok? Mira, yo te tengo que pagar en impuestos por la concesión que tú me estás dando, yo te voy a pagar entre 17.000 y 20.000 euros. Nosotros conocimos una persona que es dueño, conocemos, que es dueño de un lido y nos dijo, la cantidad de dinero que se hace en comparación a lo que un restaurante normal hace es tan alta que tú perfectamente puedes vivir solo del estate, como mucha gente hace aquí. Ahora, este estudio decía que ellos pagan 17.000 y 20.000 y lo que ganan va entre 1.700.000 y 2 millones de euros. La ganancia del negocio sacando esos impuestos que le pagan el Estado, ¿ok? Ahora, tú dices, ok, gané esto. ¿Qué sucede? Tú ese dinero lo pudieras administrar muchísimo mejor si realmente supieras cómo, primero, cómo realmente calcular el precio de venta de tus productos, ¿ok? Porque tú puedes tener productos a bajo costo. Eso no quiere decir que no tengas un restaurante rentable. No va de la mano productos caros con restaurantes rentables, olvídense. Luego, si tú sabes distribuir cada centésima de dinero que te ingresa y la sabes colocar de manera estratégica en cada una de las partidas correctas, créanme que así ustedes tengan un negocio que mensualmente haga 750 productos o 1.500 productos, va a ser rentable. Va a ser rentable en la proporción que el negocio dé. Porque, lógicamente, si ustedes tienen un negocio que tiene una capacidad de producción de 300 productos, no pretendan hacer 1.500, porque es que no van a poder, porque su capacidad de producción es de 350. Pero si ustedes sacan los costos correctos de esos 350 productos, ustedes no tienen ni por qué quitarle sueldos a sus empleados, porque ustedes tienen los costos perfectamente calculados. Segundo, sí, la organización y la planificación. Como dice mucha gente, que la semana pasada hablamos de eso, del loco este que decía, no, renegocia los sueldos, porque esa es una persona que yo le hago la cruz, que yo en Instagram le bloqueo la cuenta, porque dice cosas estúpidas, absurdas, sin pensar. Es una persona ignorante. Sí, que no va con relación con el sector. Porque sencillamente, ¿qué pasa? Los negocios que al día de hoy, por lo menos esta persona que me dijo, no, tengo un contrato chino. ¿Cuál es la lógica de hacer un contrato chino? Muy sencilla. Yo al Estado le declaro que yo a ti te pago 840 euros, pero en realidad tu capacidad, tú me produces muchísimo más de 840, muchísimo más de 1.500 al mes. Pero como yo solamente le estoy declarando al Estado que tú me produces esto y los impuestos que yo te pago son estos, o sea, ponte tú, le vuelve a pagar al Estado 840 también, yo me estoy ganando la diferencia que te doy en negro. Y es una estafa al Estado. Es una estafa, porque obviamente, a la hacienda del Estado. A la hacienda, porque aquí cuando lo tienes sueldos menores a 1.000 euros, el Estado no te cobra una serie de impuestos, que al final sí utilizas. Entonces al final estás utilizando algo que no estás pagando. Sí, de hecho. No es culpa del empleado. En parte es culpa del empleado por aceptarlo. Claro, obviamente. Sí. Porque ¿qué pasa? Por lo menos cuando yo tuve mi primer trabajo aquí en Italia, el primerísimo trabajo que tuvimos, eso fue en negro absolutamente. El segundo trabajo que tuvimos acá en Italia... Y con papeles, ¿no? Sí. Eso lo hacen hasta los italianos, a todos los... todos los no es que eso es una porque práctica, son inmigrantes, porque para nada. Eso es una práctica aquí común, que de hecho, a veces hemos visto contratos de trabajo donde el recibo de pago es 350 euros al mes. Sí, pero lo increíble es que
utilizan la mente como para la trampa, ¿no? Pero Sí. por lo menos en ese primer restaurante allá abajo en el sur. Pero había un estallista. Un estallista es como un pasante, ¿ok? Básicamente. Que la mamá era policía comunal, Sí. o sea, policía, y el papá era carabinieri. A ese chamo sí le hicieron su contrato. Sí, Y su perfecto. contrato bien grueso. Sí, su contrato con todo. Con todo, Full. completico, normalito. Completo. Pero a los otros muchachos, que eran de allá abajo, que no tenían ningún familiar así importante, le hacían contratos de 300 euros, 400 euros. Costa Bien era 400 euros. Sí, o sea, O sea, eran contratos literalmente de mierda. Sí. ¿Por qué? Porque básicamente lo que te dicen es nada, yo como que te hago un contrato, después pides la desocupación. Sí, Y esta es o sea, digamos, lamentablemente esta es la realidad del sector. Obviamente hay maneras y de al final pierden un montón, porque el sector tiene que dejar de ver al trabajador como una estadística, o sea, como un número que va y viene. Este se va, viene otro, este se va, viene otro. Sí. Porque al final le estás haciendo daño tú mismo a tu negocio. O sea, tienes que pensar con más inteligencia. ¿Okay? Tienes que tratar de que el empleado se sienta a gusto en tu restaurante o en tu negocio de comida, o sea, o en tu empresa de producción de alimentos. O sea, tienes que realmente hacer que esa persona se sienta cómoda, porque una persona cómoda te va a ser más productiva, va a sentirse parte de la empresa, y al sentirse parte de la empresa no va a dejar que la empresa fracase, ¿okay? No va a dejar que la empresa que salga un plato con productos no frescos, que salga un producto que esté vencido. O sea, no va a permitir eso, porque va básicamente a afectar su propia empresa o su propia casa, su lugar donde produce sus recursos para vivir, básicamente. Entonces, tiene que comenzar a pensar así, ¿okay? Y este es un punto que queríamos tocar increíblemente porque no puede ser. O sea, ya basta. O sea, ya gracias a Dios el sector se tiene que se ha dado cuenta. Se está empezando a dar cuenta porque sencillamente no. Sí, la No. gente llegó a un punto en donde sencillamente ya no está tolerando este tipo de prácticas. Sí, Honestamente, este tema que nosotros habíamos tardado tanto en tocar tan a profundidad, en parte era porque no sabíamos muy bien cómo abordarlo. Sí. Digamos como que sabíamos la realidad, pero no queríamos quizás meternos, porque esto es meterse en aguas profundas, o sea, aquí de verdad. Sí, va a haber gente que, Sí. trabajadores, que el negocio no funciona así. Si tu negocio no funciona con trabajadores felices, tu negocio es un negocio quebrado. Sí. Es un negocio que no va bien, punto. Es un negocio Gústale a quien le al guste. cual no sabes gestionar, o sea, No tan sabes sencillo gestionar, como eso. punto. Entiendo que hay muchísima gente que a lo mejor nos escucha, no tiene empleados, todavía digamos como que trabaja de forma muy, muy cerrada, pero tómenlo como un consejo. Como un consejo. Como una previsión. Y aunque no tengas empleados, ¿tú qué eres de tu empresa? Ahorita. Eres todo. Eres el gerente, eres el dueño, eres el empleado, eres el productor, eres todo, eres el distribuidor. Entonces tienes que comenzar a valer eso como es. Sí. O sea, no esperes llegar a ese punto para, mira, sí me pasó esto. Ahora sí voy a comenzar a cambiar, ¿no? Tienes que empezar a tratar tu empresa como tal, como una empresa. Hasta que ese pensamiento no cambie, vas a poder tener 500 empleados. Va a seguir siendo este mismo círculo vicioso. ¿Por qué? Porque sencillamente no fluye. Conocemos al día de hoy empresas del sector que tienen 2 días libres, horarios súper humanizados, es decir, comienzan a las 8 de la mañana, terminan a las 6 de la tarde o a las 7. Son empresas que realmente se abocan a entender que el sector está dañado, pero ellos van a hacer un cambio dentro de sus empresas. Son cambios pequeños, pero que juntos, uno por uno, hacen que el sector mejore y que más gente esté dispuesta realmente a decir, ok, voy a vivir de lo que me gusta, porque hay mucha gente que trabaja en el sector porque sencillamente le gusta, ok, es su pasión. Sí. Y pudieran tener también una vida sin necesidad de matarse tanto, ¿okay? Y a los trabajadores, a esas personas que están en el sector, que tienen una mente obtusa de que no, sí, tengo que matarme 50.000 horas al día, no, perderme cumpleaños, perderme eventos familiares, perderme absolutamente todo por trabajar
cambia tu mentalidad, porque va a llegar un punto donde vas a estar solo y te vas a quemar. Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio. Ella es Diana. Él es Luismi. Y nosotros somos asesores gastronómicos. Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable Y con una cocina estratégicamente deliciosa. para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico. Empezamos. La última y nos vamos. ¿Cuántos no se han suicidado por eso? Entonces, nada, la invitación obviamente es a que si tú eres dueño de un negocio gastronómico, consideres todo esto que te estamos diciendo. Si eres empleado, despierta también y considera que al final del día, cuando nos llegue a todos la hora, porque a todos en algún momento nos llega la hora de partir definitivamente de aquí, ¿qué te vas a llevar? Sí. Porque el trabajo es efímero. Exactamente. Así que, bueno, muchachos. Hemos llegado al final de este episodio, pero no te puedes ir hasta suscribirte. Te lo vuelvo a recordar ahorita cuando terminamos. Y a darle a la campanita para que te clink, clink notifique. y te notifique. Bueno, este fue otro episodio de La Última y nos vamos. Chao, nos vamos. Chao.